Amasaron fabulosas fortunas, pero por los peores métodos. El crimen, los asesinatos, el tráfico de drogas, las organizaciones mafiosas o incluso el terrorismo han sido constantes en la vida de los miembros de esta infame lista. Criminales que tienen otro punto en común. La gran mayoría no lograron disfrutar mucho tiempo de sus muchísimos millones. Estos son 15 criminales más ricos del mundo. Freeway Rick Ross, fortuna $300 millones. Revolucionó el mercado de la droga en Los Ángeles en los años 80 y fue uno de los grandes introductores del crack como nueva droga. Meyer Lansky, fortuna $300 millones. Lansky fue uno de los grandes representantes de la mafia judeoamericana y de hecho, durante los años 30 su banda se dedicó a perseguir actividades nazis en los Estados Unidos. Sus negocios se encerraron en el juego. Griselda Blanco, fortuna $500 millones. Se la conocía como la diosa de la cocaína. Fue uno de los personajes más relevantes del cartel de Medellín en Estados Unidos, donde participó con una inusitada crueldad en la guerra de la droga en Miami. Anthony Salerno, fortuna $600 millones. Durante los años 80 dirigió el clan mafioso de los genoveses. Sus negocios cubrían prácticamente todos los Estados Unidos, pero era especialmente fuerte en Nueva York. Joaquín Guzmán Loera, fortuna $1.000 millones. Es el jefe del cartel de Sinaloa. Logró 2 espectaculares fugas de prisiones de máxima seguridad. Susumu Ishi, fortuna $1.500 millones. Ishi dirigió hasta 1990 uno de los principales grupos de la mafia japonesa, conocida como Yakuza. A través de sus negocios ilegales, logró amasar una formidable fortuna de $1.500 millones. Al Capone, fortuna $1.640 millones. Inició su carrera criminal siendo un adolescente y después se adueñó de buena parte de los negocios ilegales en Chicago. Fue detenido por evasión de impuestos ya en los años 30. Carlos Leder, fortuna $2.700 millones. Compró una pequeña isla en la Bahamas, construyó en ella una pista de aterrizaje y empezó a mandar desde allí los envíos de cocaína hacia Estados Unidos, lo que aumentó enormemente la rentabilidad. Hermanos Ochoa Vázquez, fortuna $3.200 millones. Era integrante de la más alta escala del cartel de Medellín y al mismo tiempo se mantenían como miembros aparentes respetables de la alta sociedad colombiana. Crearon el grupo terrorista Muerte a los Secuestradores, el germen de los grupos paramilitares que asolaron Colombia en los años posteriores. Sales Rodríguez Gacha, fortuna $5 millones. Fue uno de los grandes dirigentes del cartel de Medellín. Era conocido como el mexicano por su fascinación por la cultura de ese país. Usan, fortuna $5.700 millones. Usa no fue solo el rey del narcotráfico en el Triángulo de Oro, la selva entre Myanmar, Laos y Tailandia, sino que fue también el líder de una guerrilla independentista que se financiaba con el tráfico de droga. Dawood Ibrahim, fortuna $6.700 millones. Este hombre proveniente de la India es uno de los más buscados por la Interpol y Estados Unidos. La revista Forbes lo colocó como uno de los hombres más poderosos del mundo, con $6.700 millones en el bolsillo. Sus negocios se basan en el tráfico, el financiamiento de organizaciones criminales y su convenio con Al Qaeda. Es también sospechoso de participar en los ataques en Mumbai de 1993 y 2008. Su paradero es desconocido, pero se cree que su residencia se encuentra en la India. Hermanos Rodríguez Orejuela, fortuna $12.000 millones. Fueron los máximos líderes del cartel de Cali, los grandes rivales de Pablo Escobar y los otros jefes del cartel de Medellín. Aunque por supuesto hacían uso de la violencia, generalmente preferían el soborno y la extorsión como métodos.
Amado Carrillo Fuentes, fortuna $25.000 millones. Mexicano de nacimiento y apodado el Señor de los Cielos, falleció en 1997, pero en vida alcanzó los $25.000 millones gracias a sus negocios de narcotráfico. Dirigió el cartel de Juárez y durante su mandato lavó aproximadamente de $200 millones provenientes del cartel de Medellín. A pesar de su muerte, sus familiares y hijos continuaron con los negocios, aunque las autoridades confirmaron su descenso durante una cirugía plástica. Las dudas en torno a su muerte continúan. Pablo Escobar Gaviria, fortuna entre $25.000 a $30.000 millones. Considerado como uno de los capos más peligrosos, el patrón sigue siendo el narcotraficante más rico del mundo. Se estima que su fortuna alcanzó los $30.000 millones. El jefe del cartel de Medellín controló el tráfico de droga en los Estados Unidos. Además, construyó su propio laboratorio de cocaína. Sin mencionar la violencia con la que manejó sus negocios, fue así como amasó su poder y dinero. Era tan rico que varios testimonios aseguran que en un escondite Escobar llevó a quemar $2 millones para que su hija no muriera de frío. Ese es el más famoso narcotraficante de la historia. Incursionó en la política desde la clandestinidad. Tuvo un brutal enfrentamiento con los gobiernos de Estados Unidos y Colombia y fue abatido en 1993.